Laguna de Chapala con el doctor Lozano Carstens, que está detectando una serie de problemas de salud vinculados con la Universidad de Boston, y donde hay una serie de problemas, pero se ha convertido en todo un movimiento. Y así yo puedo, hay más de 15 líneas de investigación donde la tesis se convierten en movimientos pues, con conocimiento, con investigación y con forma. Esto coincide. El doctor Hidalgo es prácticamente el que hizo posible este doctorado y el que reunió a diferentes profesores de la Universidad de Oviedo, de psicología, de geografía, de filosofía, de educación, de medicina, etcétera, cosa que también no se entendía aquí cuando hicimos el convenio. ¿Y a qué departamento existe? Es que es multidepartamental. Bueno, es que eso no es posible, ¿sí? Y todavía parece que hay problemas en este tipo de situaciones. Tiene que estar anclado a un centro universitario, anclado a un departamento, y no existe esto que se llama la flexibilización o la departamentalización. Esta es la coincidencia. Entonces, en ese contexto, pues le damos la voz a la doctora María Guadalupe. Por favor, adelante, y pues tienen 20, 30 minutos para que exponga lo que... Luego después viene el doctor, y al final, pues empezamos con la conversación con ustedes. Sí, muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Conchita, David, sí, muchas gracias. Y por supuesto, para mí es un orgullo enorme compartir la mesa con el doctor Alberto Hidalgo. Es un gusto enorme estar aquí compartiendo reflexiones y con ustedes, por supuesto. Bueno, hablar de violencia contra las mujeres es hablar, por supuesto, de justicia, es hablar de derechos humanos. Yo preparé un pequeño documento que me parece importante recuperar un poco cómo es que apenas hasta hace muy poquito tiempo es que el tema de la violencia contra las mujeres está sobre la mesa de la discusión, y hemos avanzado sí en la normativa jurídica, pero en la realidad social sigue siendo una problemática grave la violencia de género, la violencia contra las mujeres, el feminicidio como una de las máximas expresiones de esta violencia y otras violencias. Yo hasta hace muy poquito tiempo decía que lo peor que le podía pasar a una mujer era el feminicidio, es decir, era la privación de la vida, era que la asesinaran o que fuera parte de ese culmen de todas esas violencias que las mujeres vivimos a lo largo de la vida. Pero ahora hago otras reflexiones en torno a la desaparición, ¿no? Y sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de estar de manera muy cercana con las familias que han vivido no solamente el tema de los feminicidios, sino ahora también de las desapariciones. Ese es un drama terrible, que desaparezcan a una persona, que desaparezcan a una niña, que desaparezca una mujer y que no se sepa después qué ha pasado con ella. Bueno, los conceptos de violencia, derechos humanos y derechos de las mujeres se encuentran estrechamente vinculados. Sin embargo, a pesar de la universalidad de los derechos humanos en general, las mujeres en lo particular no han gozado de esta misma protección. En las últimas 3 décadas se han logrado avances significativos en el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, ha sido muy difícil su reconocimiento. Históricamente, a las mujeres nos han situado en posiciones de subordinación y desventaja, y el derecho ha tenido una función especial en la legitimación de la discriminación, la violencia y la subordinación de las mujeres. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno, no es algo nuevo, que de pronto se presentó en la sociedad y hubo que regularla y sancionarla. No, la violencia contra las mujeres ha estado presente en la historia de la humanidad, naturalizada, reproducida y tolerada sobre todo por el Estado, que utilizó el derecho para institucionalizarla. Alda Facio señala que el derecho ha servido para prescribir, normar y regular la desigualdad de las mujeres y establece que el derecho prescribe, norma o regula, disciplinando a hombres y mujeres de manera diferenciada o desigual. En el caso de las mujeres, el derecho les fija un modelo de identidad única y legitima su sometimiento al varón. En una primera etapa histórica, el derecho otorgaba explícitamente el poder casi absoluto a los varones sobre las mujeres en el campo de las relaciones sexuales, sociales y económicas.
el acceso sexual exclusivo del amo, dueño, a su objeto sexual, las mujeres, la penalización severa del adulterio de la mujer, el castigo a la negativa a la procreación y el aborto, la mutilación de genitales femeninos, la prohibición de circulación o desplazamiento de las mujeres, la monogamia unilateral, la obligación de seguir a su amo dueño a donde éste fuera, la pérdida del apellido cuando pasa a ser propiedad de un varón, la imposibilidad de administrar o representar intereses propios o de terceros, etc., fue mantenido gracias a un alto sistema de violencia institucionalizada que imprimió duros castigos a las mujeres por su independencia personal, fuera social, económica o sexual. Basta dar un vistazo a todas estas leyes conformadas bajo un sistema jurídico patriarcal que tomó como sujetos a los hombres, partiendo de sus intereses y haciendo una construcción androcentrista del derecho. Sí, la construcción del derecho y del sistema jurídico ha sido realizada por y para los hombres, con una mirada androcéntrica. Y ustedes podrán decir, sí, pero eso fue en el pasado. La construcción del derecho moderno fue neutral. Bueno, por lo menos así nos enseñaron a nosotros estudiantes de Derecho, en la escuela, formados a través de la escuela positivista, nos enseñaron que la norma es neutral y se rige bajo el reconocimiento jurídico de la igualdad. Esta es parte de una segunda etapa histórica en donde las mujeres seguimos siendo objeto del derecho y no sujetas del mismo. Siguiendo a Alda Facio, señala que a veces se llega a tal grado de cinismo que quieren vendérnosla como derechos de las mujeres. Lean, por ejemplo, el Código Laboral de cualquier país de América Latina o el siguiente artículo del Código Civil de Guatemala. El artículo 110 de protección a la mujer señala: el marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. La mujer tiene especialmente el derecho, así lo señala la ley, y la obligación de atender y cuidar a sus hijos durante la menor edad y dirigir los quehaceres domésticos. O sea, lo ponen como derecho, ¿no? Atender y cuidar a sus hijos y dirigir los quehaceres domésticos. Este ejemplo y muchos otros que todavía persisten en nuestros códigos nos comprueban fehacientemente desde la experiencia y necesidades de quienes se han redactado nuestras leyes. Y después de este vistazo rápido de cómo se ha conformado nuestro derecho atendiendo a las necesidades masculinas, ¿cómo esperábamos que se castigara la violencia contra las mujeres? Ha sido un largo y tortuoso camino para lograr visibilizar, desnaturalizar y deslegitimar la violencia contra las mujeres. Pasar de centrarla en la violencia doméstica o violencia intrafamiliar a situarla en violencia contra las mujeres en razón del género y como culmen de esa violencia el feminicidio. En el fondo, la violencia institucional estaba direccionada en dos sentidos. El primero, en la naturalización de la violencia masculina y por lo tanto no debía castigarse. Si las leyes eran hechas por y para los hombres, difícilmente iban a castigar algo que ellos veían como normal o naturalizado. Y en otro sentido, lo que se invisibilizaba era el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de esta manera entender que la violencia contra las mujeres es una grave violación a sus derechos humanos y afectación a su dignidad como persona. Lograr que esto se entendiera y llevarlo al campo del derecho no fue fácil. Un avance sustancial lo constituyó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, está adoptada en 1979 y en vigencia en nuestro país a partir del 3 de septiembre de 1981. Aunque no señala específicamente la violencia, sí define la discriminación y por tanto hace inteligible el vínculo entre discriminación y violencia. La Convención de la Convención de Belén de Pará, ahorita les voy a platicar de ella, pero en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, imagínense cómo estaba tan naturalizada la violencia que en ese momento, en el 81, en el 79, en el 81, en ninguna parte de la Convención se habla de la violencia como una de las formas de discriminación. No se habla de la violencia. Fue necesaria una recomendación especial, que fue la recomendación 19, para hablar
de la violencia y de las múltiples violencias, como muchas de las formas de discriminación contra las mujeres y de violación a los derechos humanos de las mujeres. Que por cierto, este año se acaba de actualizar esa recomendación 19 y tenemos ya información actualizada respecto a esta recomendación. Bueno, la definición que hace de discriminación la CEDAW dice: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esta definición tiene su origen en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el Estatuto Internacional de Derechos para las Mujeres es referencia obligada en materia de igualdad de mujeres y hombres. Su trascendencia radica en que proporciona el marco jurídico necesario para entender el vínculo entre discriminación y violencia. Otro avance en el cumplimiento de la convención citada lo constituyó la Recomendación General 19, esta de la que les estaba hablando, que refiere de manera explícita la violencia contra las mujeres como una de las formas que impide gravemente el goce de los derechos y libertades en igualdad que el hombre. Esto es apenas en 1992. Pero el salto trascendental en el tema de los derechos humanos de las mujeres lo encontramos a partir de 1993. Hay un antes y hay un después de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, en donde se afirmó la universalidad de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Esto quedó asentado en la Declaración y Programa de Acción de Viena, en el que se hizo un llamamiento a la eliminación de la violencia por motivos de género. Pero además decirle que